El joven llamado Eutico era un cristiano del siglo I. Se hizo famoso en la Biblia por caerse por una ventana mientras el apóstol Pablo predicaba. El nombre Eutico probablemente significa afortunado. Su historia está registrada en el capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento. En el video de hoy exploraremos lo que dice la Biblia sobre Eutico. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ningún estudio bíblico. El estudio bíblico revela que Eutico vivió en la ciudad de Troas, que era un puerto marítimo en la región noroeste de la provincia de Asia Menor, cerca de la antigua ciudad de Troya. Pablo visitó esta ciudad durante su tercer viaje misionero. Después del periodo de Pascua, Pablo y sus compañeros navegaron de Filipos al puerto de Troas y permanecieron allí por una semana. El domingo, los cristianos se reunieron para el culto y la celebración de la Cena del Señor. Pablo aprovechó la oportunidad para predicar al pueblo. El discurso de Pablo se extendió más allá de lo común y se prolongó hasta la medianoche. Los creyentes estaban reunidos en un cenáculo, que era una habitación en los pisos superiores de una residencia. En este ambiente existían muchas lámparas, las cuales eran lámparas hechas con vasijas de barro que contenían aceite como combustible para una mecha encendida. Como informa el texto de Hechos capítulo 20 versículos 7 al 9, y el primer día de la semana, estando reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que debía salir al día siguiente, habló con ellos, y extendió la práctica hasta la medianoche. Y había muchas luces en el aposento alto donde estaban juntos. Y estando un joven llamado Eutico, sentado en una ventana, cayó del tercer piso, habiendo caído en un sueño profundo que le sobrevino durante el largo discurso de Pablo, y resucitó muerto. Fue en este contexto que Eutico cayó repentinamente por la ventana. Sin embargo, la Biblia no proporciona información personal adicional sobre quién era Eutico. Excepto por la información de que Eutico era joven, la palabra griega utilizada sugiere que no era un adulto joven, sino más bien un niño de entre 7 y 14 años aproximadamente. El texto bíblico también menciona que Eutico estaba sentado junto a una ventana, pero el problema fue que se quedó dormido durante el largo discurso de Pablo y se cayó del tercer piso. En este punto, algunas personas debaten si Eutico murió a causa de la caída o simplemente se desmayó. Esto plantea la pregunta central de si hubo o no un milagro de resurrección en esa ocasión. Sin embargo, sin duda ocurrió un milagro y no hay lugar en el texto bíblico para mayor discusión. Cuando el apóstol Pablo abrazó a Eutico, le dijo a nadie que entrara en pánico, porque la vida estaba en él, como vemos en Hechos capítulo 20 versículo 10. Pero Pablo descendió y se inclinó sobre él, y abrazándolo, dijo, «No te turbes, porque su alma está en él». Esta declaración de Pablo no solo significaba que Eutico se había desmayado, sino que su vida había sido restaurada milagrosamente. Es importante recordar que el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas, fue testigo personalmente de este acontecimiento. Describió el estado de Eutico como el de alguien que resucitó de la muerte, no simplemente el de alguien que parecía estar muerto. Esto es relevante porque Lucas era médico de profesión y estaba capacitado para diferenciar entre una persona muerta y una persona desmayada. Después de que la vida de Eutico fue restaurada milagrosamente, la Biblia informa que los creyentes estaban muy emocionados. Regresaron al cenáculo, participaron de la Cena del Señor y escucharon el discurso de Pablo, quien continuó hablando hasta el amanecer. Es común escuchar a la gente decir que Eutico es un símbolo de los creyentes que no están comprometidos con las cosas del Señor, aquellos que no valoran la predicación de la palabra o que están en la iglesia, pero con la mente puesta en el mundo, distraída. Algunos predicadores incluso afirman que Eutico llegó a despreciar a Pablo y se durmió porque ya no soportaba su predicación, queriendo poner en perspectiva el discurso infantil del apóstol Pablo. Sin embargo, el texto bíblico no menciona nada de esto.
Como se informó anteriormente, Eutico podría ser un joven adolescente de entre 7 y 14 años. Además, el texto destaca que en el lugar había muchas lámparas, lo que significa que, a pesar de la iluminación, el humo de las lámparas pudo haber contribuido a que Eutico se durmiera, y como era tarde en la noche, esto pudo haber contribuido a su repentino sueño. Dormir. En ningún momento el texto cuestiona la fidelidad de Eutico, su interés por predicar el Evangelio o su relación con las cosas del Señor. El texto tampoco propone cuestionar la actitud de permitir que un joven se siente en un lugar tan peligroso. ¿Qué te motivó a sentarte junto a la ventana? Resaltemos 3 puntos. En primer lugar, la distracción. Eutico se distrajo con el sermón de Pablo y solo prestó atención a la ventana, visualizando un lugar donde sentarse. En segundo lugar, mirar hacia afuera y hacia abajo, dando una connotación de que la vista que tenía a través de la ventana era interesante hasta el punto de distraerse. En tercer lugar, no escuchar la palabra. En este caso, el sueño lo venció. De hecho, el texto bíblico simplemente se centra en registrar que, mientras se predicaba el Evangelio, algo malo sucedió, el joven Eutico se quedó dormido, cayó y murió. Sin embargo, el relato bíblico alcanzó su punto máximo al mostrar cómo el poder de Dios se manifestó de manera sobrenatural en aquella ocasión al restaurarle la vida al niño y consolar a todos los presentes. Además, estos fueron los primeros años de la iglesia primitiva, un periodo en el que la revelación de Dios en las Escrituras aún no estaba completa, y la predicación del Evangelio a menudo era confirmada por milagros y maravillas. Por lo tanto, la resurrección de Eutico probablemente tuvo un impacto muy positivo en la difusión de las buenas nuevas de Cristo en esa región. Y eso resume todo lo que podemos decir sobre la historia de Eutico en la Biblia. Si te gustó este video, compártelo con otros.